Bueno, pues vamos a continuar con la resolución de 3 ejercicios para finiquitar el tema relacionado con los resistores en serie y en paralelo. Entonces, los 3 ejercicios están transcritos en la caja de comentarios y vamos entonces a ejercitarnos en el cálculo de las resistencias equivalente en un circuito en serie, en un circuito en paralelo y además en un circuito mixto, es decir, en un circuito que tiene la combinación serie-paralelo. Entonces, así se denomina cuando hay combinaciones en serie y en paralelo. A ese circuito se le denomina circuito mixto. Entonces, vamos a comenzar. Y entonces, en el primer ejercicio, lo vamos a representar de la siguiente manera. Nos pide el primer ejercicio, bueno, nos dice que hay 3 resistores, R1 de 1 kilo ohm, R2 de 2.2 kilo ohms, un tercer resistor de 4.7 kilo ohms, y nos dice que están conectados estos resistores en serie a una batería que tiene un voltaje de 9 volts. Nos piden encontrar la resistencia equivalente o la resistencia total y la corriente eléctrica total que circula por el circuito. Entonces, primeramente, pues podemos representar nuestro esquema para indicar que estos 3 conectores están unidos en serie y a su vez a una batería de 9 volts. Entonces la situación es de la siguiente manera: la batería se conecta a cada uno de estos 3 resistores, R1, R2 y finalmente R3. Entonces, aquí hay una conexión en serie con la batería porque, observen, R1 y R2 están conectados en un solo punto, al igual que R2 y R3. Aquí, bueno, hemos representado el circuito de esta manera. Cuando nos dan un enunciado en general y se trata de una conexión en serie, no hay mucho problema en el orden en que los estemos conectando. Es decir, aquí podremos haber puesto R2, R3, R1, etc. Pero en circuitos en paralelo y sobre todo en los circuitos mixtos sí hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en los circuitos mixtos, para saber cuál conector va primero, porque si no, entonces puede cambiar el resultado. Bien, entonces como tenemos una conexión en serie, la teoría nos dice que la resistencia total de ese circuito es la suma de las resistencias, en este caso de los 3 conectores que están unidos en serie, R1 más R2 más R3 o R1, R2 y R3. Entonces, esta va a ser entonces la resistencia total y vamos entonces a calcularla. Entonces, la resistencia total es R1, que vale 1 kilo ohm, más R2, que vale 2.2, más R3, que vale 4.7. Ya sabemos que todo esto son kilo ohms. Entonces son 1 más 2.2 más 4.7 es la resistencia total. Nos indica que es de 7.9 kilo ohms. Y esto es porque se trata de una conexión en serie. Ahora bien, la siguiente pregunta que
nos formula este ejercicio es ¿cuál es la corriente total que circula por el circuito? Bueno, para eso tenemos que recordar que la corriente es movimiento de carga dado en este caso por la batería o la diferencia de potencial que es de 9 volts. Por lo tanto, en este caso aplicamos directamente la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. La resistencia en este caso es la resistencia total del arreglo de resistores en serie. Entonces en este caso es R total y entonces nos quedan 9 volts de la batería entre la resistencia que es de 7.9 kilo ohms. Ya sabemos que volt sobre ohm nos da amperes. Otra manera de indicarlo es 9 entre 7.9 por 10 a la 3 ohms. Entonces nos van a quedar volt sobre ohm y aquí ya sabemos que vamos a tener amperes. Entonces dividimos 9 entre 7.9 y esto nos da un total ya de la corriente eléctrica igual a 1 redondeado 1.14 es 139 por, y aquí tenemos 1 entre 10 a la 3, 1 por 10 a la menos 3 amperes, o la corriente eléctrica es de 1.14 miliamperes o milésimas de ampere, recordando que 1 miliamperes es 10 a la menos 3 amperes. Entonces aquí están los dos resultados que nos piden: la resistencia total del circuito, que en este caso es la suma de los tres resistores porque están conectados en serie, y la corriente total que circula a través del circuito. Bien, entonces ese es el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio, que nos pide también calcular la resistencia total de un arreglo, pero en este caso conectados en paralelo. Entonces, y están conectados a una batería de 6 volts. Nos piden cuál es la resistencia total de un arreglo de dos resistores conectados en paralelo y la corriente total. Entonces vamos a representar la situación del ejercicio 2. Entonces vamos a escribir el valor de los resistores, del voltaje y de las incógnitas que debemos conocer. Entonces nos dicen que dos resistores, vamos a llamarles R1 de 2.2 kilo ohms y R2, el otro resistor de 4.7 kilo ohms, se encuentran conectados en paralelo a una batería de 6 volts. Entonces representamos el voltaje es de 6 volts y nos dicen que están conectados a esta batería con un valor de 6 volts. Estos dos resistores R1 y R2 están conectados en paralelo. Entonces aquí está R1 y aquí está R2. Recordemos que una conexión en paralelo, los resistores tienen dos puntos de conexión en común. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden, primero, cuánto vale la resistencia total del arreglo, y también nos piden cuánto vale la corriente total sobre el circuito.
Aquí recordemos que como es una conexión en paralelo, en realidad hay dos corrientes, I1 e I2, y que la corriente total es la suma de ambas corrientes. Podríamos obtener el mismo resultado en el caso de las corrientes, calculando la corriente sobre la resistencia 1 y la corriente sobre la resistencia 2, luego sumarlas, porque esa va a ser el valor de la corriente total. Pero vamos a encontrar la resistencia total equivalente y vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, en este caso, hay una conexión en paralelo. Recordemos que el inverso de la resistencia equivalente o total en un arreglo en paralelo es la suma de los inversos de los resistores conectados, en este caso R1 y R2. Si desarrollamos sacando factor común, obtenemos R2 por R1, luego sumamos acá R2 más R1. Y entonces, este es todavía el inverso de la resistencia equivalente. Por lo tanto, si queremos la resistencia equivalente y no el inverso, invertimos, es decir, dividimos 1 entre esta cantidad, nos queda que la resistencia equivalente, al invertir esta cantidad, el numerador y el denominador solamente cambian de lugar, por lo que nos queda que la resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2. Esta es la expresión o modelo matemático para encontrar la resistencia equivalente de este arreglo. Y entonces queda solamente sustituir los valores. Entonces la resistencia equivalente es R1 por R2, o sea, 2.2 kilo ohms por 4.7 kilo ohms entre la suma de estas resistencias, 2.2 más 4.7 kilo ohms. En este caso, kilo ohms y kilo ohms vamos a cancelar y nos van a quedar kilo ohms, es lógico porque estamos buscando un valor de la resistencia. Entonces hacemos la primera operación, 2.2 por 4.7, esto nos da 10.34 y sabemos que son kilo ohms, y abajo son 2.2 más 4.7, entonces son 6.9. Dividiendo 10.34 entre 6.9, tenemos que el valor de la resistencia equivalente es 10.34 entre 6.9, nos da, redondeado, porque sería 1.498, 1.5 kilo ohms, es el valor de la resistencia equivalente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para encontrar la corriente eléctrica total sobre el circuito? Pues utilizar la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre el valor de la resistencia, que en este caso es la resistencia equivalente. Es decir, es como si este circuito lo hubiéramos transformado a un circuito donde está la batería de 6 volts con una sola resistencia, un solo resistor, RE,
con un valor de 1.5 kilo ohms. Entonces, la corriente total que circula sobre ese circuito son los 6 volts de la batería entre la resistencia equivalente. Y entonces, la corriente eléctrica son los 6 volts de la batería entre 1.5 kilo ohms o por 10 a la 3 ohms. Ya sabemos que volt sobre ohm nos va a dar amperes. Entonces la corriente eléctrica es 6 entre 1.5 son 4 por 1 entre 10 a la 3 es 10 a la menos 3 amperes. O bien, ya simplificando, 4 miliamperes es la corriente total sobre el circuito y la resistencia total o equivalente es de 1.5 kilo ohms. Repito, si hiciéramos lo mismo, calculáramos I1 e I2, la sumamos, nos tiene que dar el mismo resultado. Es decir, si dividimos los 6 volts entre 2.2, ahí tenemos una corriente, más 6 volts entre R2, tenemos la segunda corriente, y lo sumamos, nos debe dar un resultado muy próximo a los 4 mA. ¿Por qué muy próximo? Porque aquí redondeamos de milésimos al primer decimal. Entonces vamos a hacerlo, nada más para no quedarnos con la duda. Y aquí tenemos el valor de referencia. Entonces si calculamos I1 es 6 volts sobre R1, 2.2 por 10 a la 3 ohms. Entonces el valor de I1 es 6 entre 2.2, esto es 2.727 volts sobre ohm, son amperes, y aquí son miliamperes o por 10 a la menos 3 amperes, ya simplificando 2.727 miliamperes. Vamos a encontrar el valor de la segunda corriente, que son los 6 volts de la batería entre R2, es decir, entre 4.7 por 10 a la 3 o kilo ohms. Kilo ohms, 4.7 kilo ohms o 4700 ohms o 4.7 por 10 a la 3. Entonces dividimos 6 entre 4.7 y esto nos da 1.276 miliamperes. Recordemos, volts sobre ohm son amperes. 1 entre 10 a la 3 es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es miliamperes. Y entonces ahora sí, sumamos. Bueno, aquí tenemos los 4 miliamperes de referencia. Para la corriente total sumamos I1 más I2. I1 son los 2.727 miliamperes más 1.276 que es I2 miliamperes. Entonces más 2.727 y esto nos da entonces una corriente total de 4.0 miliamperes, es decir, el resultado que obtuvimos anteriormente. ¿Qué nos está mostrando esto? Que en efecto es correcto decir que en un circuito
constituido por un arreglo de dos resistores en paralelo, podemos encontrar una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente y de ahí deducir la corriente eléctrica total sobre el circuito. O bien, considerar los resistores por separado, calcular cada una de las corrientes. Y como sabemos que la corriente total del circuito se divide en dos corrientes, al estar los dos resistores ahí conectados, sumamos y encontramos la resistencia total equivalente. Es decir, esto se traduce a, como lo habíamos planteado, a que este circuito es equivalente, es decir, un circuito de dos resistores R1 y R2 conectados a una batería de 6 volts equivale a tener un circuito con una sola resistencia, pero con un valor igual al producto de R1 por R2 entre R1 más R2. Por eso se le denomina resistencia equivalente. Y en los circuitos, sobre todo cuando son más complejos, se hacen estas simplificaciones para considerar un circuito con el menor número de elementos posibles y así hacer un análisis más rápido y completo de este circuito. Entonces, aunque físicamente el resistor tuviera dos resistores R1 y R2 conectados, para términos prácticos de cálculo podríamos considerar que ese es un circuito como si tuviera una sola resistencia, pero con el valor del producto de ambas entre la suma de ambas, es decir, R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, a este se le denomina circuito equivalente. Si el de la izquierda, es el circuito original, se puede construir un circuito equivalente realizando simplificaciones en aquellos circuitos que estén conectados, ya sea en serie, en paralelo o en forma mixta, como vamos a ver en el último caso. Entonces, esta simplificación pues, nos permite de alguna forma visualizar un circuito con un solo elemento. Si fueran 3, 4, n resistores, podríamos encontrar una resistencia equivalente para esos n resistores, tanto en arreglos en paralelo, en serie, como en arreglos mixtos. Por ahí hay ya en la electricidad un poco más avanzada, en la simplificación de circuitos, algunos teoremas que se aplican para encontrar la resistencia equivalente de un circuito más grande que pudiera contener fuentes de voltaje, como las baterías, o fuentes de corriente. Es el teorema de Thevenin-Norton, no lo vamos a ver, pero bueno, para los que tengan curiosidad, lo pueden investigar. Bien, finalmente, vamos con el tercer y último ejercicio de esta videoclase. En donde tenemos un circuito mixto. Entonces, nos informan que un resistor de 1 kilo ohm se encuentra conectado a dos resistores, vamos a llamarles R2 de 10 kilo ohms y R3 de 4.7 kilo ohms. Estos dos últimos, R2 y R3, están conectados en paralelo y estos dos están unidos en serie a R1.
Entonces, hay también una batería de 9 volts. Entonces nos pide lo mismo, la corriente y la resistencia equivalente. Entonces, vamos a representar la situación. Tenemos entonces una batería de 9 volts que está primeramente conectada en serie a un resistor, o más bien el resistor R1 está conectado en serie a la batería y posteriormente R1 está conectado al paralelo de los resistores R2, que lo representamos en color negro, R2 y R3. Y entonces aquí observamos de inmediato que hay una conexión en paralelo entre R2 y R3 y a su vez hay una conexión de estos resistores en serie con R1. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el ejercicio 2 es que, vamos a ponerlo en forma de líneas punteadas, este circuito constituido por el paralelo de R2 y R3 lo podemos simplificar como una resistencia equivalente igual al producto de R2 por R3 entre la suma de R2 más R3, y entonces este circuito simplificado nos quedaría de la siguiente manera: la batería de 9 volts unida a resistor R1 y es a su vez unida a el equivalente, la resistencia equivalente de R2 por R3 entre R2 más R3. ¿Por qué? Porque R2 y R3 están conectadas en paralelo. Y entonces lo que vimos es que en una conexión en paralelo, la resistencia equivalente o el inverso de la resistencia equivalente es el inverso de la suma de las resistencias que están conectadas. El inverso de R2 más el inverso de R3. Simplificando, como hicimos en el ejercicio anterior, la resistencia equivalente es el producto de R2 por R3 entre R2 más R3. Es decir, teníamos originalmente un circuito con 3 resistores. En la primera simplificación, donde calculamos la resistencia equivalente del paralelo de R3 y R2, nuestro circuito quedó simplificado a un circuito con 2 resistores. R1 conectado en serie con una resistencia equivalente que viene del producto de R2 por R3 entre la suma de R2 más R3. Una tercera simplificación de este circuito nos daría entonces ya un circuito con un solo resistor y un solo valor de la resistencia. ¿Cuál sería esa simplificación? Bueno, pues vamos al siguiente paso. Como R1 está conectado en serie con la resistencia equivalente, ¿por qué? Porque observemos, solamente tienen este punto de conexión en común. El otro extremo de R1 está conectado al positivo de la batería, el otro extremo de la resistencia equivalente no está conectado a R1 sino al negativo de la batería. Un punto de conexión, entonces su conexión es en serie, no en paralelo, como en este caso que compartían R2 y R3, los dos puntos o terminales de conexión en común.
Por lo tanto, y con lo que vimos de la conexión en serie, podemos simplificar este circuito de dos resistores en series a uno solo, un solo circuito con un valor de resistencia total o equivalente dado por la suma de R1, es decir, este valor de la resistencia más la resistencia equivalente. Y entonces observemos que esta ya la resistencia, bueno, vamos a llamarle total para no confundirla aquí con equivalente, con el equivalente que sacamos de 2 y de 3. Esta resistencia total, que es la que nos piden, es la suma de R1 más la resistencia equivalente del paralelo de R2 y R3. Basta entonces encontrar esta resistencia total. Y es lo que vamos a realizar finalmente. Entonces, un circuito de 3 resistores de una conexión mixta, de un resistor en serie R1 conectado con un arreglo en paralelo, obtuvimos la simplificación de ese paralelo como una sola resistencia equivalente, igual al producto de R2 por R3 entre R2 más R3, y finalmente a un solo circuito se redujo lo anterior sumando R1 más la resistencia equivalente, porque estos dos circuitos, R1 y la resistencia equivalente, forman una conexión en serie. Entonces finalmente la resistencia total que nos piden es R1, que es el valor de 1 kilo ohm, más el producto de R2 por R3, es decir, 10 kilo ohms por 4.7 kilo ohms, entre la suma de ambos, es decir, 10 más 4.7 kilo ohms. Entonces realizamos la simplificación. 10 por 4.7. Entonces tenemos 1 kilo ohm más 47 kilo ohms por kilo ohms, y acá abajo entre kilo ohms se cancelan y solamente nos quedan kilo ohms entre 14.7, y simplificando 47 entre 14.7, esto nos da un total de 1 kilo ohm más lo que está en el paréntesis, 3 redondeado es 197, vamos a redondearlo a 3.2, y aquí son kilo ohms. 1 más 3.2 son 4.2 kilo ohms, es la resistencia total o equivalente. Entonces esta resistencia tiene un valor de 4.2 kilo ohms. Es decir, tenemos un circuito constituido por un solo resistor con un valor de 4.2 kilo ohms, que es equivalente al circuito de 3 resistores que tenían una conexión mixta. Es decir, había una conexión en serie y una conexión en paralelo. Entonces, este es el circuito final o circuito equivalente, y ya tenemos el valor de la resistencia total. Nos piden también encontrar el valor de la corriente eléctrica, dado el voltaje o diferencia de potencial de la batería. Para eso, pues finalmente utilizamos la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente eléctrica es igual al voltaje
entre la resistencia, en este caso la resistencia total, es decir, son el voltaje de la batería, los 6 volts, entre la resistencia total que acabamos de calcular, de 4.2 kilo ohms o 4.2 por 10 a la 3 ohms. Entonces, volts sobre ohm, ya sabemos que son amperes, y la corriente total es 6 entre 4.2, aquí es por 10 a la menos 3 amperes, 6 entre 4.2 es 1. Redondeado, 43 miliamperes. Entonces, este es el valor de la corriente eléctrica total del circuito, y el valor de la resistencia total es de 4.2 kilo ohms. Entonces, bueno, con eso terminamos estos 3 ejercicios relativos a circuitos con conexiones en serie, en paralelo, y un circuito con una conexión mixta, serie, paralelo. Pues les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Hasta pronto.